NTN24 está con los protagonistas de la noticia. A esta hora establecemos contacto en vivo con Paul Gerson, él es portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. Señor Gerson, muy buenas noches para usted, gracias por acompañarnos. Sorry, I did not hear you. Disculpa, ¿podrías repetirme? Muy buenas noches, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Welcome to NTN 24. I'm afraid I'm struggling to hear you. I apologize. Estamos en comunicación con Paul Gerson, él es portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. Estamos teniendo algunos problemas para comunicarnos en estos momentos, todo a raíz de esa incursión terrestre que hacía en las últimas horas Israel en la Franja de Gaza y donde, entre otros, ya se ha pronunciado el presidente Barack Obama. Lo escuchábamos hace apenas unos segundos, que entre otras cosas decía es que Israel es un país que tiene el derecho a defenderse, pero también lo que ha dicho es que les preocupa seriamente el incremento de muerte de civiles en la zona, sobre todo de civiles palestinos, entre los que se contarían la mayoría niños y mujeres, y que por eso hace una exhortación al alto el fuego. Paul Gerson, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, lo tenemos en comunicación. Muy buenas noches, ¿nos escucha? Es por tenerme con ustedes. Muchísimas gracias, ya restablecemos comunicación. Preguntarle sobre esas palabras del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, conmina a un alto al fuego. Bueno, nosotros tenemos una relación que es muy cálida y profunda con los Estados Unidos y con su presidente. Yo creo que todos sabemos, y de hecho el presidente ha dicho, o lo ha hecho relevante, en el hecho de que nosotros también queremos evitar tantas muertes civiles como se pueda en esta situación. Y lo que es cierto es que nosotros siempre estamos interesados en oír siempre las voces de la comunidad internacional, pero nos mantenemos firmes en defendernos de las agresiones de Hamas. Nos parece, sin embargo, que la voz de la comunidad internacional es muy importante, no solo la de Estados Unidos, sino la de las Naciones Unidas. La pregunta es si Hamas se va a detener también en sus hostilidades contra Israel. Y quizás ese sería entonces el punto. Si Hamas detiene, según lo que ustedes desde Israel aseguran, ustedes también detendrían. Pero ¿por qué no dar ese primer paso y ser Israel el que detiene para poder concretar este alto al fuego? Mira, yo quiero destacar que la cuestión es que aquí todos tenemos claro que Israel tiene el derecho a defenderse a sí mismo. Eso lo ha dicho el gobierno de Estados Unidos y la comunidad internacional defiende esa posición. Ahora, lo que es claro es que nosotros no vamos a dudar en poner una mano para detener el terror. Los acuerdos que hemos visto ya con ceses de hostilidades es que hemos visto ya que Hamas no los ha respetado, y esto es una conducta que ya se ha visto reiterativa. Nosotros, por supuesto, como le digo, nos mantenemos interesados en oír siempre a la comunidad internacional, pero lo que las evidencias demuestran es que cuando hay una oportunidad para cesar hostilidades, ellos siguen atacándonos. Ese es el caso que ha quedado evidenciado, y por supuesto el caso sigue siendo que nosotros vamos a mantenernos firmes en defender a nosotros, a nuestros intereses, y detener la máquina de terror que es Hamas. Precisamente hace apenas unos minutos también estábamos escuchando al presidente Barack Obama decir, entre otras cosas, que Israel ya ha acabado con gran parte de la infraestructura de Hamas en la Franja de Gaza. Sin embargo, Benjamín Netanyahu ha dicho que la ofensiva terrestre va a continuar hasta que los israelíes se sientan a salvo. Es decir, en estos momentos Israel y sus ciudadanos no están a salvo, y esta incursión todavía va a durar mucho más.
Mira, definitivamente lo que es cierto es que esta escalada no va a durar por siempre. Nosotros vamos a detener las hostilidades ahí donde no haya más amenazas, pero si esto tiene que continuar por días, 2 o 3, o cuando se considere que el riesgo de los ataques de Hamas pueden ser minimizados y contenidos, eso hasta que no suceda no cambiará el panorama. La posición de Israel va a ser la misma. Israel en ese sentido, lo que es su interés es desmantelar esas estructuras terroristas de las que hablaba el presidente Barack Obama, y ese es justamente su interés en defensa, el prevenir que lleguen nuevos rockets al sur de Israel, y lo que estamos haciendo justamente es, por ejemplo, en detectar túneles, como lo hicimos en las últimas horas, túneles empleados para lanzar estos ataques terroristas, y son infraestructuras que son muy importantes y es un trabajo que continúa por ahora. 14 días de enfrentamientos cobran la vida de 500 palestinos al menos y de 20 israelíes. ¿Se justifican estas muertes? Mire, primero que todo, déjenme ser claro con algo. El pueblo palestino no es nuestro enemigo. Nosotros queremos destacar que nosotros deseamos siempre resolver nuestras diferencias con el pueblo palestino y con el mundo árabe en general, algo que ha sido una lucha constante. Ahora, lo que tú me preguntas, tienes que recordar que sí, en efecto, han muerto tal vez 500 personas, pero estas personas son muchas veces rehenes de Hamas, y recuerda también que soldados y civiles israelíes también han muerto, civiles inocentes. Hay civiles inocentes que han muerto a ambos lados, y nosotros en este sentido, nosotros, o por esa misma razón, nosotros no queríamos involucrarnos en una hostilidad desde el principio, porque no queremos civiles muertos ni civiles atrapados en medio de estas hostilidades. Nosotros eso no es lo que deseamos. Al mismo tiempo, nosotros también debemos tener en cuenta que Hamas está cometiendo crímenes de guerra. Ellos están luchando, por ejemplo, en áreas de población civiles. Ellos atacan desde lugares donde se concentran civiles y utilizan estas zonas civiles como escudos. Al mismo tiempo, recuerda que esto constituye, o estos son crímenes de guerra, y estos ataques en algunos o en algunas o en la mayoría de las circunstancias, esto lo que significa que la misma población es la que es siendo afectada por el propio Hamas, y nosotros al mismo tiempo, o el ejército de Israel, lo que hace es también en estas zonas alertar anticipadamente en los lugares donde va a haber ataques. Hamas entonces lo que está haciendo es utilizar la propia población palestina como escudos, y ellos son los mismos que también son responsables de estas casualidades, de estas muertes de civiles. Y mire, yo no voy a hacer, digamos, otra cosa, sino que destacar estas las que son las realidades. La responsabilidad de la muerte de civiles en Gaza responde o yace directamente en este grupo Hamas. Pues Paul Gerson, él es portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas noches para usted. Gracias a usted.